XHCSAP FM más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues nuevamente estamos una vez más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós y hoy tengo el gusto de poder platicar con un hombre que pues ha estado en varios campos de la vida, el campo de la educación, tiempos más recientes, al campo de la política, pero también ha estado involucrado también en el sector empresarial. Hoy tenemos con nosotros al doctor Gerardo Mosqueda. Mi estimado Gerardo Mosqueda Martínez, bienvenido a este espacio. Qué gusto, Memo, de saludarte y estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Oye, mi estimado Gerardo, pues a ver, vamos a comenzar ahí un poco. Tú naciste en Silao, ¿es correcto? Sí, es correcto, de una familia de 10. Y soy el séptimo de los 10, todos nacimos en Silao. Oye, y tu papá Francisco Mosqueda y tu mamá Guadalupe Martínez, ¿a qué se dedicaba tu papá? Mi papá fue agricultor durante un buen tiempo, también tuvo una época en la que era de aquellos personajes que las empresas americanas contrataban para trabajar en Estados Unidos, de donde nació el bracero, El término de bracero, ¿no? término de bracero. Ellos eran de los que las empresas les contrataban en México, les pagaban el viaje, el periodo de trabajo allá normalmente tiene que ver con cosechas, y entonces pasaba unos meses y volvía. Pero en realidad él, no sé mucho porque cuando yo tuve uso de razón con mi padre, él ya había pasado todo eso muchos años atrás. Pues como te digo, soy el séptimo de 10, entonces él trabajó en una empresa de energía eléctrica y fue una especie de experto en creación e instalación de líneas de alta tensión en Estados Unidos. Y luego lo fue también en México, cuando antes de la nacionalización de la industria eléctrica, existía en esta región del país una empresa que se llamó Guanajuato Power Company. Era la empresa productora, generadora de energía eléctrica en esta zona de México. Y él también colaboró allí. Y también terminó al final jubilándose en Comisión Federal de Electricidad. Pero Así que, nunca, digamos, del tema nunca del dejó campo de ser pasó también. No, nunca dejó de ser agricultor. ¿Nunca dejó qué?
nunca dejó de ser agricultor. De hecho, regresó, era un expertazo en cultivos de fresa, de melón, de pepino, de una bonita experiencia. Mi padre era un hombre excepcionalmente trabajador. Y tu mamá dedicada a la casa, Sí, como era lo normal en Guadalupe la Martínez. época. Mi mamá, pues además con tantos hijos, no le daba chance de estar haciendo otra cosa más que atender su casa y pues estar como al pendiente de que todos sus hijos fueran a la escuela y a que empezáramos a crecer como Dios nos permitió, siempre en su hogar. Oye, tú dices que eres el séptimo de los 10 hijos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? 6 hombres y 4 mujeres. Una mujer, Rosa María, luego los 6 hombres, de los cuales yo soy el último, y luego 3 mujeres. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? Digo, con tanto hermano debe haber sido divertido. Tuve muchos profesores y tuve muchos correctores, y yo puedo decirte que toda nuestra infancia fue en Silao, una bonita infancia, muy, muy sana, de mucho juego y, y de un buen grupo de amigos también. Me parece eso como muy peculiar para que, pues yo no me quejo de mi infancia en absoluto. En un pueblo chico, en donde prácticamente, si tú como niño no conoces a todo mundo, tú eres parte de los que todo el mundo conoce, ¿verdad? Porque, pues este es hijo de fulano, este es hijo de mengano, este. Entonces fue una infancia muy sana, muy bonita. ¿La primaria la hiciste en Silao, igual a secundaria, o en qué momento Fíjate te que moviste de ciudad? casi todos mis hermanos, no, yo no fui la excepción. Estudiamos desde el jardín de niños, primaria y secundaria en Silao. En mis tiempos ya no había más que estudiar en Silao, porque la primer preparatoria que hubo en Silao vino 1 o 2 años después de que yo terminé la secundaria. A mí ya no me tocó estudiar prepa en Silao. Pero mi padre, bueno, los dos, mis papás tenían una idea muy sensata. Así es de que cuando en Silao terminábamos la secundaria, si querías tener progreso, había que salir de la ciudad, irte a estudiar a León o Irapuato o a Guanajuato capital, dependiendo de, pues no sé, de tus preferencias o de la capacidad económica de la familia, etcétera. Así es de que yo soy todavía parte de una generación que no tuvo muchas posibilidades estructuralmente en la ciudad y tuvimos que salir. Y en contraste de eso, tener que salir tan jovencito, porque 15 años, es que pues tu mundo es de retos todos los días, ¿no? Porque pues ya no están los papás cerca, ya este, nosotros, mi hermano mayor, Roberto, y tu servidor, que fuimos los que más convivimos más tiempo como hermanos, pues fuimos a parar a rentar un departamento y luego compartir con otros estudiantes y una vida estudiantil muy, muy intensa, pero también de un gran aprendizaje, pues, de subsistencia, desde la subsistencia, ¿no? Cuando estás tan chiquillo es como un poco cuesta arriba, pero también es una gran aventura. Así es de que esa gran aventura nos tocó prácticamente a todos. Lo que sí me acuerdo y lo recuerdo con mucho respeto y cariño, mis padres siempre tuvieron la idea de que
ninguno de sus hijos se quedara sin hacer una profesión. Entonces, mi padre tenía un concepto muy sencillo, pero muy claro de su relación con sus hijos y a cada uno conforme fuimos saliendo de la secundaria nos dijo, casi es literal lo que vas a oír. Yo no te voy a dejar de herencia nada. Lo único que voy a hacer es acompañarte en todo lo que necesites hasta que termines una carrera. Pero nomás tienes una oportunidad. Y, y la que tú quieras, pero nomás tienes una oportunidad. Y espero que no la vayas a perder. Y así nos fue. Muy padre porque todo el mundo nos fue muy bien. Oye, por ejemplo, algunas de las carreras de tus hermanos, ¿cuáles fueron? Mira, José Luis, mi hermano, que era un travieso de marca, el mayor, desaprovechó la oportunidad, pero muchos años después estudió ingeniería mecánica, trabajó como mandomedio en Toyota en Estados Unidos, terminó viviendo en Estados Unidos y muchos años después, me recuerdo muy bien, en una Navidad, pues uno de los regalos más bonitos de la Nochebuena, José Luis, mi hermano, entregándole el diploma de terminar la carrera a mi padre, Mm. parecía que era el único que no iba a poderlo hacer. Lorenzo es médico pediatra, Noé es doctor en Derecho y contador público, Javier es arquitecto o artista, Roberto es un expertazo dentista en rehabilitación, pues tu servidor igual con un doctorado en administración de negocios, Lupita, mi hermana, con máster en logística, Angélica, que en paz descanse también, Claudia, experta en administración, ella también vive en Estados Unidos. O sea, los diez tuvimos en qué entretenernos, pero todo tiene que ver con esa visión de mis padres de superar, superar y superar. Y bendito sea Dios, yo creo que con muy buen tino, porque al final pues todos acabamos. No, pues la verdad es que qué buen regalo le dieron a tus padres. Que por cierto, tú vivías en la calle, dime si me equivoco, que vivías en la calle de Loreto, casi enfrente de un templo, del famoso templo de Y Loretito. justamente enfrente del templo de Nuestra Señora de Loreto, que en Silao de Cariño sigue siendo el templo de el Loretito. Así, porque es una capilla pequeña, ¿no? Y se conoce como el Loretito. Sí, Loreto número 80, ahí fue la casa de mis padres de toda la vida. Con dos etapas muy, muy puntuales, ¿no? Antes de la inundación del 76 y después de la inundación del 76. ¿Te das de cuenta que antes la casa quedó su 80% destruida por la inundación? Y todo un esfuerzo familiar, especialmente mi padre, bueno, mis papás, porque mi mamá era una mujer excepcionalmente cuidadosa de que no nos faltara nada y siempre con limitaciones, pero bueno, yo puedo decir que a la distancia veo que teníamos muchas limitaciones. En aquel momento de infancia, pues yo no sabía de limitaciones, no sé cómo le hacían mis papás para resolver la economía familiar, pero allí en el mismo domicilio, en Loreto. Y de allí fuimos emigrando para salir a estudiar. La mayoría ya no volvimos más que de visita de fin de semana y fue en la casa paterna por décadas. Ya muchos de ellos, de nosotros ya casados, en fin, pero pues esa casa siempre se quedó instalada, pues porque siempre era la nostalgia de pasar el fin de semana, convivir, celebrar algún cumpleaños, etcétera. Y a mis padres les encantaba mucho eso. Luego ellos también emigraron a León y después de años se deshicieron de esa casa, pero bueno, todavía la nostalgia ahí está y un montón de familias y conocidos que de repente aparece uno ensilado y hay gente que se acuerda de uno, ¿no? Es más fácil así que uno acordarse de ellos, ¿verdad?
Pero sí, sí, Loreto 80. Oye, y bueno, regresando al tema de que sales de allá de Silao y decides estudiar psicología, psicología industrial, ¿es correcto? Sí, fíjate que yo vine a estudiar a la preparatoria oficial de León, primero la prepa, y luego yo tenía una gran ilusión por estudiar literatura. De Ujú. hecho, cuando yo le platiqué a mi padre la idea de estudiar literatura, eh, él me mantuvo la oferta de que él me iba a apoyar a que estudiara lo que se me pegara mi gana hasta que terminara, pero no se aguantó las ganas de preguntarme, oye, ¿de qué vas a vivir? Muy bien, claro. ¿De qué vive un maestro en lengua y literatura española? Y no lo sé, pero es lo que quiero estudiar primero. Entonces yo tengo una primera formación, yo soy maestro en lengua y literatura española primero y después psicólogo, Ujú. psicólogo industrial, efectivamente. Y digamos que para mí la formación pues literaria y filosófica, que es mi primera etapa de formación, ha sido de una gran, pero de una gran ayuda, pues para tener una visión del mundo, de las cosas, de la sensibilidad. Yo en realidad disfruto más, todavía hoy día disfruto más hablar de una obra clásica de literatura o de un autor moderno de literatura que casi de cualquier otro tema, ¿eh? Pero Ah, mira, y bueno, quién es cuál es tu obra favorita de la literatura? mira, quizá una de las obras que me impactaron más de contenido histórico en aquel momento, la trilogía de José María Gironella. Es una trilogía que está referida a la Guerra Civil Española. Eh, para mí era un tema apasionante, inclusive pues estuve un poco de tiempo estudiando en España y José María Gironella escribió Un millón de muertos, una manera de narrar la historia de la Guerra Civil. Y luego escribió Los cipreses creen en Dios. Es una obra magnífica de cómo es ese proceso de reconciliación de la nación española después de ese episodio tan triste y tan lamentable de muerte y destrucción por la guerra civil. Y luego escribió Ha estallado la paz. José María Gironella era un extraordinario escritor, literato también, pero sobre todo conocedor de la historia, investigador y conocedor de la historia. A mí me cautivó mucho, no solamente la prosa poética con la que escribió, sino el momento histórico que en todo caso, pues estaba yo pasando por un momento quizá de interés histórico y me hizo mucha mella. Pero bueno, también hay obras de teatro que me encantan y también hay obras clásicas, ¿no? Y yo, no, yo pasaría el día conversando contigo del tema porque sigue siendo una pasión personal. Yo estaba Oye, en pero, cuarto, cuando, es que se me corta y no te escucho bien. perdón, termina. Ya, no, Sí, no, 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 continúa. no, iba yo a decirte que a mí me pasó un fenómeno muy peculiar porque estando yo para empezar el cuarto año de literatura, de los 4 años que duraba la carrera, esa currícula se modificó y desapareció. Me invitaron a formar parte de la generación fundadora de la Facultad de Psicología. Eh, Estando yo enterado del tema, por supuesto, y conocedor del tema, quizá la cercanía de la psicóloga con la que se estuvo creando la operación para crear la facultad, que fue mi maestra, María del Carmen Vadillo, que recuerdo con mucho cariño, ella
Y tuvo un papel muy importante en esta decisión, porque habiendo sido yo su alumno y todavía, como te digo, estudiante de cuarto año de literatura, bueno, iba a entrar al cuarto año de literatura, se funda la facultad. Y ella tenía un poco la idea de conformar una generación fundadora. Entonces, a muchos estudiantes de la primera generación, que yo les tengo un gran cariño a todos mis compañeros de la primera generación, porque era no solamente una novedad en el tema universitario en León, era una novedad en la ciudad, era una novedad en la oferta educativa misma. No, no eran tiempos en que abundaran los psicólogos, al contrario, escaseaban. Y María del Carmen Vadillo, que había sido mi maestra de psicología general en la carrera de lengua y literatura, pues pensó que podría ser una buena idea que yo estudiara psicología y yo también pensaba lo mismo, pero no veía yo el momento porque yo estaba estudiando cuarto año o iba a entrar a cuarto año de literatura. Y entonces ella me invitó, tomamos un café, platicamos mucho, con un gran afecto, etcétera, y me invitó. Y yo acepté y fui parte y soy parte de la generación fundacional de la Facultad de Psicología. Y al mismo tiempo estaba estudiando cuarto año de literatura y primer año de psicología. Cosa que me parece a la larga una estupidez, no lo vuelvo a hacer en mi vida nunca. Ese año terminé yo anémico, enfermo, bueno, yo no sé, pero no me arrepiento. La verdad es que fue el momento. Así, sí, así que yo soy egresado de la primera generación de la Facultad de Psicología y por lo tanto un poco Esto, parte del experimento. oye, y esto fue en la Universidad de Guanajuato, ¿dónde fue? En la Universidad de Guanajuato fue una época en la que la facultad y la misma universidad eran una novedad en términos de su apertura, porque por décadas, mientras la universidad fue Colegio del Estado y luego Universidad de Guanajuato, y no era autónoma todavía, la autonomía vino mucho tiempo después, muchos años después, yo mismo pues fui profesor en la universidad y fui de algún modo muy lejanamente parte del proyecto de la autonomía, que a diferencia de la mayoría de las universidades mexicanas, en este caso fue una autonomía negociada, digamos, un buen trabajo de negociación entre los que participamos, alumnos y profesores. Pero vino después. Bueno, pero la cosa es que durante mucho tiempo la universidad estuvo muy controlada de presupuesto, así de que cuando se abre una nueva carrera, en este caso la Facultad de Psicología, pues se abrió, digamos, como un proceso que, con el que se pudiera aprovechar lo que allí se mencionaba que eran excedentes presupuestales de la Facultad de Medicina. De hecho, la primera generación nació en la Facultad de Medicina. Inclusive los estudiantes de medicina y los de psicología llevamos muchas materias juntos o simultáneos, porque si éramos muchos, pues simultáneamente, pero la misma currícula. Por decir algo, anatomía general, neuroanatomía, fisiología, eran las mismas currículas tanto para los médicos como para los psicólogos. Luego, obviamente, hubo un poco de presión política, social, los estudiantes de psicología dimos un poco de lata porque queríamos tener pues un edificio propio, aunque fuera rentado, ¿no? Pero que la universidad pusiera plata pues para que no estuviéramos. Por un lado, yo creo yo que generábamos un poco de incomodidad en una facultad que no estaba diseñada para recibir psicólogos, me refiero al edificio, me refiero a las instalaciones y a su capacidad. Y por otro lado, pues yo creo que el concepto institucional de la psicología requería otro diseño de edificio.
al final del día ahí nacimos, pero nos emigramos rápidamente al año siguiente, año y medio después, y luego anduvimos rodando un poco en encontrar un buen edificio. Terminamos yendo, y ahí fue donde yo me titulé, al viejo edificio de la preparatoria oficial en donde yo estudié mi preparatoria. Pero bueno, ya era un edificio escolar. Pero es una historia larga que muy peculiar, pues, porque es muy novedosa, pero era el inicio de la Facultad de Psicología y después de décadas la Benjamín, digamos, la escuela nueva. Entonces, los psicólogos estábamos como muy observados por el entorno social que hacíamos y que decíamos, ¿no? Que muchos mitos en el tema de la psicología, pero también muchas novedades. Entonces, sí, sí llamaba la atención. Oye, Gerardo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Cuando yo estaba ya terminando literatura, tuve un empleo de medio tiempo, bueno, varios empleos de medio tiempo, pero todos tenían que ver con ser profesor. Fui profesor en el Colegio La Salle de León, fui profesor del grupo de fundación de los profesores fundadores del Tecnológico de Monterrey en León. Ayudé a algunas otras instituciones educativas, el Hispanoamericano, por ejemplo. Y luego, antes de que terminara la carrera, eh, en aquella época la carrera de psicología era 9 semestres, cuando estaba en séptimo semestre, es decir, casi por terminar mi segunda carrera, pues tuve mi primer contrato formal como psicólogo del Instituto Hispanoamericano. Era también una novedad que en vez de que hubiera psicóloga, hubiera psicólogo. Pero pues para mí fue una bellísima experiencia atender muchachos de primaria y de secundaria y en fin, muy valioso, un momento muy valioso. Aunque mi perfil al final era de psicólogo industrial y yo duré poco tiempo en eso y luego fui contratado como director del Instituto de Capacitación de Industriales de Guanajuato, de la Asociación de Industriales de Guanajuato. Entonces era un reto enorme. Son años en los que estoy hablando de principios de los ochentas, en donde todo era nuevo. Hasta el gremio empresarial, en este caso Industriales de Guanajuato, era un proyecto nuevo. Entonces, el tema de la capacitación también era una gran novedad y para mí fue todo un reto tomar la dirección del Instituto de Capacitación y andar circulando prácticamente por todo el estado con programas de capacitación, en donde resultaba por demás novedoso, pues que el director era un psicólogo industrial. Tenía yo que empezar siempre explicando en qué consistía ser un psicólogo industrial, porque pues todo era novedoso, ¿no? Pero sí, sí, fueron mis primeros empleos. Oye, Gerardo, pero entiendo también que fuiste de los pioneros en el tema de consultoría industrial ahí en el estado. Sí, fíjate que yo decidí dejar la Asociación de Industriales porque yo era consultor de desarrollo en las empresas afiliadas a la Asociación de Industriales, además de la dirección del instituto. Pero en ese tiempo hubo una crisis política en la ciudad de León. El presidente municipal estaba haciendo muy mal su trabajo, penosamente, porque era un hombre carismático, simpático, pero estaba haciendo muy mal su trabajo y pues tuvo que renunciar a mitad del proceso de su gobierno. Entonces, el interinato está asociado a una crisis política, pero también un reposicionamiento de los partidos. De tal manera que lo que siempre fue gobernado por el PRI, pues de pronto ya era como una cosa mixta, porque
el nuevo presidente municipal interino, hermano menor de uno de los regidores del PAN y de uno de los políticos, digamos, más reconocidos en la ciudad por el PAN, pues entraba de interino. ¿no? Yo era consultor de esas empresas de las que ellos tenían y también amigo. Así de que de repente yo me vi en un brinco raro para decir, oye, pues tenemos que enderezar cómo está la agenda del municipio y hay que resolver la eficiencia presupuestal y estructural y los programas y el alcance de los recursos y la honestidad. Y entonces queremos que nos ayudes. Y bueno, yo durante mes y medio estuve ayudando a que el municipio reencauzara después de que había renunciado el que había ganado las elecciones e ingresa el presidente interino para completar el sustituto, mejor dicho, para completar el trienio, 1 año, 8 meses. Y durante un mes y medio, pues yo hice un nuevo plan de gobierno, un nuevo diseño de estructura organizacional, un trabajo de consultoría interna para poder reencauzar los programas y los presupuestos. Y casi diario hablábamos por teléfono, que era la manera más rápida de comunicarse en ese tiempo, ¿verdad? El alcalde y tu servidor. Hasta que un día me habló por teléfono el presidente y me dijo al mes y medio, ¿eh? Oye, te invito a que comamos hoy en la tarde. Yo de buena gente le dije, oye, presidente, pues me da mucha pena, pero es que no te puedo acompañar a comer porque tengo unos clientes que vienen de Monterrey y los invité a comer. Entonces me contestó, lo recuerdo con mucho cariño porque fue una conversación como de cambio de rumbo, ¿no? Y me dijo, oye, tú no acabas de entender quién es el presidente municipal en este pueblo, ¿verdad? No, sí, ya entendí. Bueno, pues entonces ahí te espero. Ok, ¿a qué hora nos vemos? Pues a las 4. Yo cité a mis clientes que en efecto venían de Monterrey. A las 2 de la tarde comí con ellos en el mismo restaurante donde me iba a ver 2 horas después con el alcalde. En realidad llegó a las 5, yo ya había terminado, ya había hasta despachado al aeropuerto a mis clientes y yo seguía allí tranquilamente tomándome un agua mineral esperando al alcalde. Yo me levanté de esa mesa como director de comunicación social y asesor personal del alcalde. Y el lunes siguiente estaba yo chambeando en una oficina de gobierno como el brazo derecho del alcalde durante todo ese periodo que fue intensísimo, pero que fue como una vuelta de página. Justamente después de ese interinato y hasta el día de hoy, ganó el Partido Acción Nacional en León. Entonces, para mí fue una agenda como muy peculiar porque, pues sí, efectivamente, yo tenía más, como siempre lo quise, más perfil empresarial, pero en ese momento, pues descubrí que también tenía que hacer tareas de gobierno, del gobierno municipal, que por supuesto, pues León no ha sido una ciudad, digamos, cómoda ni fácil. Es una ciudad con un proceso de crecimiento muy constante, muy fuerte, y la verdad fue una experiencia de gobierno muy valiosa. Entonces tuve que hacer un paréntesis, Memo, de casi 1 año, 8 meses, intenso, de diario, etcétera, metido en la administración municipal. Pero para mí fue de un gran aprendizaje. Y entonces, pues hice cosas que no me imaginé que iba a hacer nunca en mi vida. Así fue. Muy bien, muy bien, mi señor Gerardo. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a una breve pausa. Nos tiene que platicar también
el buen Gerardo, su paso digo, ya tuvo esa experiencia en la administración pública y después la va a tener a nivel federal y luego a nivel estatal. Eso nos lo va a contar ahorita que regresemos. Vamos a hacer una breve pausa. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Ir juntando un poquito de dinero y comprar lo que desee yo, ¿no? Este apoyo que nos están brindando nos inyecta una alegría a todas nosotras. Ha beneficiado a mucha gente y nos seguirá beneficiando. Este programa del Casa por Casa es un apoyo para poder solventar los gastos que tenemos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar, porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Ya estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos platicando con Gerardo Mosqueda, José Gerardo Mosqueda Martínez, que es su nombre completo, doctor en administración y también con 2 maestrías, una en mercadotecnia y la otra en el tema de literatura y la licenciatura en psicología industrial y todo. Y bueno, nos quedamos en la pausa, la experiencia que tuviste de entrar a gobierno, al tema de comunicación social de un municipio. Terminó ese momento y ¿qué pasó con tu vida? Fíjate que yo salí de allí con una gran motivación todavía de hacer cosas como psicólogo, y me invitaron y yo fui parte del proyecto desde su concepción, desde hacer la investigación de campo para crear un centro de atención y prevención integral, especialmente para atención de toxicómanos químicos. Más técnicamente se conocen como inhalómanos. Ese es un problema muy serio en la industria de curtiduría, de calzado. La cantidad de solventes y de pegamentos que se requieren industrialmente, pues generan efectivamente un efecto negativo en la salud de las personas, y técnicamente no estaba clasificado. El diccionario de enfermedades psicológicas y psiquiátricas no registraba el caso específico de las personas que inhalan solventes. Este sería tema de una larga conversación, pero yo te digo de manera muy puntual. Las personas que inhalan solventes como tinners o como celástico o agua de celaste o como le quieran llamar, en realidad están inhalando vapores de tolueno al 96% y de benceno al 90%, que es exactamente igual que destruir ulceraciones y destruir los tubos digestivos y las vías respiratorias. Se genera una especie como de síndrome, así como existe el síndrome de inmunodeficiencia adquirido por virus, existe un síndrome de inmunodeficiencia provocado. Es decir, se produce como consecuencia del deterioro del sistema inmunológico por el consumo de solventes, por la inhalación de los vapores de los solventes, que están al día en las carpinterías, en los talleres mecánicos, en donde tú quieras, pero en el tema de la producción de calzado, pues es con lo que se dan los acabados al zapato. O sea, no hay manera pues hay que pegarlo, pues con lo que se pega el zapato. Y entonces descubrimos un grupo de compañeros, de colegas y de servidor, y trabajamos
primero en la creación del modelo terapéutico y todo a base de gestiones de investigación. Fue mi primer proyecto de investigación formal. Y entonces yo estaba asociado con el Instituto Mexicano de Neurología y Neurocirugía para hacer investigaciones, en este caso de laboratorio. Inyectábamos ratas con tolueno y con combinaciones de tolueno y benceno. Ni crees que me estoy saliendo del tema, ¿eh? Estoy tratando de decir, No, me queda claro que tiene toda una complejidad el tema. pues es que teníamos que resolver un problema para poder hacer una propuesta institucional, formal, a la industria que le dio vida a esta ciudad. Y lejos de estar en un esquema de denuncia o de señalamiento, pues nuestra responsabilidad era resolver un problema estructural de la ciudad. Millones de seres humanos han vivido de la industria del calzado y de la curtiduría. Es un signo imborrable de la vida de esta sociedad leonesa. ¿Cómo no íbamos a meternos a eso? Entonces nos propusimos un grupo de colegas y un servidor, y como te digo, desde hacer la investigación de campo y luego el trabajo de investigación clínica y luego el desarrollo del modelo terapéutico y luego crear el centro de atención y hasta dejarlo funcionando, yo fui director de eso hasta que quedó diseñado y funcionando el modelo terapéutico. Y luego, pues decidí retirarme de la psicología después de que me eligieron como presidente fundador del Colegio de Psicólogos del Estado. Y, y después de que estaba yo realmente empapado de la vida de la psicología en aspectos no solamente industriales, sino clínicos y educativos, porque pues tienes que crear procesos de coeducación y tienes que seguir haciendo evaluaciones de daño. Pero yo, desde mi perspectiva de psicología industrial, o sea, yo estaba entendiendo que para mí ese era el reto. Pero yo quería ser empresario, Memo, entonces, este, pues de tener mi consultorio perfectamente instalado, saturado de pacientes, conocedores del tema, muchos proyectos de trabajo de empresas, de salud institucional en los negocios, en las empresas. Escribí una tesis que era una novedad para el conocimiento de la psicología en esa época, porque hablar de conducta organizacional era como hablar de un idioma extraño, como de un idioma raro, ¿no? Yo escribí mi tesis de psicólogo sobre metodologías y diseños de conducta organizacional. ¿Cómo puedes tú crear un concepto que haga cultura organizacional a partir de entender las variantes de la conducta organizacional? Entonces, pues fue una tesis muy apreciada. Mi director de tesis, por interés de él mismo, fue el propio rector de la Universidad de Guanajuato, que cuando yo en una sobremesa le estaba contando de mi tesis y me dijo, oye, esto está interesantísimo, ¿y cuándo te vas a titular? No, pues ahorita estoy pendiente, pues yo ya acabé mi tesis, pero ahí el director todavía tiene agenda pendiente y complicaciones, y me dijo, pues yo quiero ser el presidente del jurado de tu tesis. Oh, Pues yo dije, bueno. no está muy bien, no tengo que hacer nada, pues si el dueño de la institución me dice yo quiero hacer esto, pues yo me someto, ¿no? Yo con mucho gusto. Bueno, total, él fue mi director de tesis, terminé yo siendo profesor en la facultad durante un tiempo, pero yo te insisto, yo quería ser empresario, entonces un día descolgué mi título, transformé mi despacho, lo convertí en una oficina pues de desempleado con iniciativa y, y creé mi primer negocio que fue haciendo diseño industrial, en donde apenas no se creaban ni las computadoras de diseño. Había que hacer más diseño manual, fotomecánico, Manual, sí. pero yo empecé con eso, con un pequeño grupo, dos compañeros,
y cero recursos a generar iniciativas y a vender y a buscarle. Y así, pues creamos varias empresas. Yo tuve una empresa de procesos gráficos para publicidad, tuve otra empresa de fabricación de ropa publicitaria, pues, una empresa formal, llegué a tener ahí un montón de empleados, pero terminé aterrizando en donde yo quería, en la firma que hasta la fecha tengo y que es de la firma de la que yo me siento muy contento y muy satisfecho. Ahora más porque ya está la siguiente generación dirigiendo mi empresa, que son mis hijas. Mantuvieron el perfil de la firma. Estamos por cumplir, hombre, 37 años. En septiembre cumple la firma 37 años. Hemos hecho mucho trabajo de investigación formal y uno de los filones de investigación formal de nuestra empresa fue conducta social. Así es de que, por ejemplo, las primeras investigaciones de campo para procesos electorales que se han hecho en la historia de esta región se hicieron en mi empresa. El primero que pronosticó que iba a ganar el PAN en León fue tu servidor. Luego ni los del PAN nos la creían, ¿verdad? Pero y decidimos crear una línea de trabajo de consultoría política en la que yo le dediqué algunos años como consultoría política. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ser asesor del proyecto electoral de Pancho Villarreal en Ciudad Juárez. Cuando ganó Pancho Villarreal Ciudad Juárez, nosotros éramos sus asesores. Cuando ganó Pancho Barrio la segunda campaña, donde penosamente falleció su hija, nosotros éramos sus asesores. Cuando ganó por primera vez el PAN, la alcaldía y la gobernatura de Aguascalientes, la de Querétaro, la de San Luis Potosí, varias de Guanajuato, nosotros nos dedicamos a diseñar estrategias, a tener sensibilidad psicológica, de psicología política, digamos, de qué podíamos hacer. Y pues para mí fue como una necesidad estudiar más. Entonces estudié la maestría en administración con la especialidad de mercadotecnia, como tú bien mencionaste, y luego con el tiempo, pues yo tenía una carga de trabajo tremenda y en el 2001, bueno, 2000 para 2001, recibo la invitación de Carlos Abascal para colaborar como parte de su equipo de proyecto de trabajo en la Secretaría del Trabajo. Entonces, me costó mucho el esfuerzo de dejar mi empresa. En aquel momento teníamos una nómina de unas poco más de 90 personas. Ninguno era operativo. En una empresa de consultoría, pues realmente no hacen falta los perfiles operativos, ¿no? O eres técnico para arriba, o eres profesional de algo, o normalmente no, pues como que no hay en qué te puedas ocupar, ¿no? Pues yo le propuse, negocié con mis socios para ver si me iba. Mi primera conclusión fue no. Luego apareció un headhunter en la sala de recepción de mi oficina, así como de, pues vengo por ti. Me pidió Carlos que te buscara y yo tengo la obligación de atender a a Carlos Abascal. Y total. Tuve yo todavía el propósito de ir personalmente, como lo hice a la Ciudad de México, a entrevistarme con Carlos Abascal y decirle no, gracias. Te ayudo en lo que quieras por afuera, te ayudo en lo que quieras, inclusive gratuitamente, lo que tú quieras, pero tengo muchísimos compromisos profesionales en mi empresa y no. Además le dije, yo tengo un problema cultural. Este, yo no sé tener jefes, porque nunca he tenido un jefe. Profesionalmente siempre he sido yo el responsable del tema, entonces no sé cómo comportarme. Se rió de mí, no me hizo caso, le pidió a Raúl Vázquez, que era su asistente concreto allí,
tráeme la carpeta que le toca a Gerardo. Me puso una carpeta en las manos. Encima me puso un sobre con todos los protocolos y las invitaciones para estar en la toma de protesta de Vicente Fox en el Auditorio Nacional. Y me dijo, era jueves, me dijo, nos vemos el sábado. Este, Perdóname, Carlos, es que no me has entendido. Yo te vine a decir que no, y yo ya te escuché, pero a mí me puedes decir no todas las veces que tú quieras. Pero el perfil con el que necesitamos hacer lo que queremos hacer eres tú. Me puso la carpeta en mis manos y no dijo ni media palabra más. Nos vemos el sábado. Es decir, no me quiso oír. Y yo se lo aprecio de corazón. En realidad nunca me he quejado de eso. Lo narro pues porque es una vivencia en mi vida muy importante, pero el lunes siguiente teníamos que entrar a trabajar, o sea, era el primer lunes de diciembre del 1990, 2000, del 2000. del 2000, perdón, del 2000. Y pues, yo tomé el primer vuelo de la mañana para llegar a una misa en la iglesia de Chimalistac, que fuera donde nos convocó. Salimos de misa, pude llegar a la mitad de la misa porque con el problema del tráfico y el avión, pero cuando salimos de misa, Carlos me echa el brazo en el hombro y me dice, no, no tienes una idea, Gerardo, el gusto que me da que hagamos esta aventura juntos. Y pues vámonos a trabajar. Entonces yo, con la confianza que teníamos por ser amigos, pues yo le dije, oye, no sé ni a dónde voy. No, no sé dónde es el domicilio que tengo que trabajar. Se rió a carcajadas de mí y me dijo, bueno, eso tiene remedio, porque lo único que estoy seguro es que el domicilio ahí sigue. Afortunadamente me venía acompañando sin saberlo yo, el que era el chofer del área donde me tocaba trabajar. De afecto le decíamos Chano. Me dijo, no se preocupe, señor, yo soy su chofer, yo soy el encargado de llevarlo a su lugar de trabajo. Por favor, permítame su equipaje. Así empecé yo. Así empecé yo mi aventura, primero de coordinador general de delegaciones federales del trabajo y todo lo que implicaba eso, defensorías, juntas federales de conciliación, Inspección Federal del Trabajo. Era un tema muy complejo, ¿eh? Pero bueno, me parece que me fue muy bien. Y luego cuando yo ya había terminado y justamente después de haber hecho la negociación de cierre de recuperación del conflicto de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, donde habían matado a 2 personas y baleado a 22, y yo había estado en la negociación de eso, resolviendo la crisis, firmando y arreglando y regresando al personal a trabajar. Ese mismo día regresé yo a la Ciudad de México, era sábado por la tarde, fui a la oficina a dejar mi renuncia en el escritorio, ya era el secretario Francisco Salazar, y con quien tuve una experiencia enorme, valiosísima. Ya era yo subsecretario, pero me regresaba a León, casi terminando el sexenio. Y justamente en el trayecto del taxi de la Secretaría del Trabajo al aeropuerto, recibo una llamada del gobernador Juan Carlos Romero Gis, que pues ha sido mi amigo por muchas décadas, y para preguntarme que a qué horas regresaba a León, porque el gobernador electo y él tenían mucho interés en hablar conmigo. Y yo dije, bueno, pues voy camino al aeropuerto, si el avión sale normal, saldré a las 7, pues como a las 8 estaré yo allí. Ah, bueno, pues van a pasar por ti, si no tienes inconveniente, nos tomamos un café breve y luego ya te vas a tu casa. Y pues fue el café fatídico porque los dos estaban de acuerdo en que yo hiciera la agenda de transición y
por un lado, recibiera el gobierno de parte de Juan Carlos Romero y me dedicara a crear el proyecto y la nueva estructura y el nuevo gabinete, eso que se llama agenda de transición. Y así llegué, pues descansé nada más esa tarde y noche del sábado y el domingo, y el lunes ya estaba yo metido en el tema de la transición, y después de eso secretario de gobierno, 5 años. Mi señor Gerardo, la verdad es que ha sido muy gratificante escuchar este breve recorrido por la administración pública, pero que fue muy enriquecedor. Pero seguro esto, y ahí viene la pregunta, eh, tú tienes pues más de 30 años de casado con Lolis, tu esposa. ¿Cómo 41, fue para ella 41 años? Fíjate, yo me 41. quedé con que tiene menos de 41 años. ¿Cómo fue, cómo tomó ella todo este camino, pues desde esta parte que eras docente, de esta parte ya como empresario, de gobierno, y también otra cosa que tienes puras hijas, ¿no? 6 hijas, bueno, una en el cielo, ¿no? Dios mío. Pero ¿cómo fue todo? Cómo es atender todo esto? Bueno, pues mira, me casé con la mejor mujer que pude encontrar en mi vida y me quedé corto. La verdad es que muchas, no digo horas, días o semanas de ausencia en, en, en la convivencia familiar tienen un peso y se paga un precio indescriptible. Pero la verdad es que Lolis hizo maravillas. Y yo tomé algunas decisiones que eran mi convicción. Estuviera yo donde estuviera, en la parte del país donde me preguntes, los viernes aterrizaba en León del modo que fuera para atender a mi familia, estar con mi familia, de donde estuviera. Así es de que te puedes imaginar lo que sea, volando en el último vuelo, la última opción de Tijuana o de Yucatán o de donde me preguntes, porque además mi trabajo consistió en estar físicamente presente en el lugar de los conflictos, en el lugar de las dificultades. De nada servía ser el coordinador y estar a distancia, ¿no? Afortunadamente hubo metas muy fuertes que se cumplieron al pie de la letra, como por ejemplo el único sexenio, en los últimos, yo creo que 50 años, con cero estallamiento de huelgas. Fue el sexenio de Vicente Fox y Carlos Abascal como secretario del Trabajo y luego Paco Salazar. Cero estallamiento de huelgas, sobre todo las que tienen que ver con relaciones contractuales o con contratos ley, que siempre son un tema muy conflictivo y muy difícil. Bueno, pues, nosotros teníamos una metodología para atender eso, y no tengo duda, que mi formación me sirvió muchísimo para poder atenderlo, afortunadamente con un gran equipo, siempre con un gran equipo de trabajo. Pero bueno, eso no me justificaba que de pronto dijera, no, pues bueno, estoy muy cansado, mejor hoy no voy. No, yo no dejaba de buscar a mi familia estando el viernes. A veces estábamos en misa de 8 de la noche con mis hijitas, mi esposa, salíamos a merendar después de misa y el fin de semana, y igual atendiendo lo que quieras, pero atendiendo a mi familia. Pero la verdad es que la maravilla de todo eso lo hizo mi mujer, y ella pues muy valiosa. Y luego pues mis hijas crecieron, ¿no? Y yo nunca me desentendí de la empresa, entonces... Claro, se bajaron los indicadores, había cosas que no eran como yo hubiera querido. Y mi esposa es contador público de profesión, entonces ella me ayudaba muchísimo a tener muy claro los equilibrios, de que no faltara, de que no nos excediéramos en gasto, de que no batallaran las nóminas. Parece increíble, pero pues
pues no quedarle mal a un empleado es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, todo eso Sí, claro. funcionó, gracias a Dios, muy bien. Hoy mis hijas, pues todas son profesionales, eh, todas con maestrías, todas han viajado, todas han hecho proyectos institucionales muy fuertes. Tres de ellas están en actividades empresariales propias. Otra es la directora del Centro Empresarial de la Zona Metropolitana de León. Y la quinta, que no está en temas empresariales, es artista. Es muy difícil que ella vaya a ser. Es de verdad, es una artista plástica muy, muy, muy destacada, muy brillante. Tiene todo que ver con la convivencia que tuvieron con su mamá. Y mi mujer y tu servidor, bueno, bendito sea Dios, ha sido un matrimonio muy, muy generoso. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y nuestra empresa, ahí va. Ahora estamos en dos proyectos nuevos. Ahora ya son iniciativas de mis hijas. Pero como yo he hecho investigación, Memo, prácticamente 40 años de mi vida, pues ahora a mí me ha servido mucho hacer investigación. Y fíjate que yo colaboro desde hace muchos años para la Universidad Vasco de Quiroga de manera solidaria, digamos, ¿no? Ahora desde hace unos 17 años como presidente de la junta directiva. Y recién hace 2 años, queriendo yo comprender todavía mejor cómo puedo ayudar mejor a la universidad, eh, me metí a estudiar un postdoctorado en innovación educativa. Así es de que si todavía había cosas que yo no entendía, ahora quizá las entienda menos, pero ya sé sí, ya sé cómo explicarlas, ¿no? Ya, por lo menos ya sé cómo. Pero no, ha sido para mí una pasión constante de escribir, de estudiar y de dirigir nuestro negocio familiar, que no es así como un pequeño negocio, gracias a Dios, es pues, con proyectos muy interesantes. Y en eso paso el resto de mi vida, o sea, estoy metido en actividades productivas hasta donde Dios me permita, con el mejor ánimo de, pues, de servir a mi país. Pues mi estimado Gerardo, ha sido muy rica tu conversación, se nos ha ido rapidísimo, ya pasó el momento, ya tenemos que cerrar, faltó platicar de muchas cosas, laicos en la vida pública, de tu intento por ser gobernador, de cuando creaste el Parque Bicentenario, tú fuiste el que diseñó ese asunto, hay muchas cosas más que la verdad quedan y que espero en algún momento más podamos platicar, pero bueno, tenemos que acabar el programa. Y la última pregunta que te voy a hacer, y que es la pregunta con la que siempre termino estas entrevistas, todos sabemos que tenemos un ciclo en la vida y bueno, pues todos nacemos y tenemos que morir. Si fuera la última vez que pudieras tú dejar un mensaje tanto a Lolis como a Miriam Celeste, a Luz Gabriela, a Andrea Magdalena, a Margarita de María, a Cristina del Rocío y por qué no también a Andrea de María, ¿cuál sería el último mensaje que dejarías en vida? Pues mira, yo diría que no perdamos de vista que vinimos a dejarlo todo por servir a los demás. Con eso me quedo, porque esa ha sido la mayor enseñanza que yo he podido compartirle a mi familia. Y morirse en la raya es igual que dejarlo todo, porque todo lo que tenemos nos es prestado, pues entonces poderlo regresar con creces. Y muchas de las obras sociales, que no son pocas, que Dios me ha permitido y de las que ni hemos hablado, pues han Uh sido -huh. fruto de esa manera de pensar. El Señor nos ha bendecido con un montón de virtudes y de oportunidades y de gestiones en la vida. Y yo digo, pues mientras vivamos, pues hay que echarle todos los kilos y dejarlo todo. Te cuento una cosa muy rápida que ya, aunque se salga Claro que sí. del programa. Hace unos meses me hicieron favor de invitarme a formar parte de la comisión episcopal
para la conmemoración del centenario de la Resistencia Cristera. Y cuando yo recibí la llamada, me dijeron que si podía tal día y tal hora, porque si yo podía, entonces iban a poner la junta ese día. Y yo no entendí, pero yo dije que sí. Y resulta que esa comisión, que por cierto sesionó anoche, pues son 2 arzobispos, 3 obispos, eh, 2 doctores en historia, uno en historia de la iglesia y tu servidor. Y yo decía, ¿y yo qué hago aquí? Cuando yo converso con los arzobispos, ahora todos son conocidos de tu servidor, algunos ya eran mis amigos desde antes, ¿no? Ayer que tuvimos junta, hoy que recibí un par de llamadas temprano, y yo le decía a uno de los arzobispos, oiga, ¿y por qué no buscaron para el sur? O sea, si vieron para el norte, pues hubieran visto para el sur. Este, Seguramente ustedes necesitan a alguien más que les pueda, pues, complementar lo que ustedes están buscando como equipo de proyecto, de trabajo, ¿no? Dijo, no, no, pues ya lo encontramos. O sea, en realidad no estamos preocupados por eso. Ah, bueno, está bien. Porque yo todavía sigo preocupado por eso. Estábamos resolviendo unos proyectos que son fenomenales, fenomenales, de cómo la jerarquía de la iglesia piensa hacerle frente al tema de conmemorar 100 años de la persecución religiosa. Y me han hecho el favor y el gran honor de formar parte de esa comisión episcopal, y tengo que decirte como amigo, y aquí en corto tú sabrás que lo que vas a publicar, tú sabrás, pero para mí es un gran privilegio, es un gran honor, y todavía me cuesta trabajo entender todo lo que me toca hacer ahí. Gerardo, pues nuevamente muchas gracias por tu generosidad y por tu generosidad no tú solamente en esta entrevista, sino por tu generosidad en toda la extensión de la palabra, de lo que has hecho a través de la vida en distintos campos. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos. Hay mucho más que platicar, pero bueno, ha llegado el momento de concluir. Yo los invito a Muchas todos a que sigan pues toda la programación de aquí de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM. Recuerden que también vernos en nuestras redes sociales y los invito a que sigan pues atentos a todo lo que vayamos transmitiendo aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. Es muy La entrevista con Guillermo Torres Quirós.